Estrategia Misión Cero es una iniciativa impulsada por CEMEX que busca, de manera vinculante con organizaciones civiles, con colectivos, académicos, activistas, iniciativa privada y gobiernos, hacer transformaciones a corto y largo plazo para disminuir así las muertes ocasionadas por accidentes de tráfico. Entonces, el día de hoy, y dando seguimiento a esta estrategia que busca compartir los saberes para entre todos poder mitigar estos riesgos, pues nos acompañan dos ponentes. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, les presentaré a Ariana. Ariana Berenice Pérez Ayala. Ella se encuentra ahorita en Morelia, Michoacán. Ella es arquitecta egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestra en geografía con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella se ha desarrollado profesionalmente en la administración pública y en desarrolladoras inmobiliarias. Y también ha participado en elaboraciones de planes de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano. Actualmente tiene un cargo de Departamento de Investigación Regional y Municipal en el Instituto de Planeación del Estado de Michoacán y se encuentra realizando sus estudios de doctorado en geografía en la UNAM. También el día de hoy nos acompaña Emanuel. Emanuel es igual del Pacífico, más al norte, nos vamos hasta Sinaloa, es de Culiacán, y él es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es maestrando en Ciencias de Información Geoespacial en Centro Geo de la Ciudad de México. Laboró en el Departamento de Gestión Social del Instituto Municipal de Planeación Urbana en Culiacán, realizando varios estudios, levantamiento de datos y análisis de bases de datos georreferenciados, y también fue parte del equipo de trabajo en la elaboración de los programas del ordenamiento territorial y desarrollo urbano municipal, el programa de desarrollo urbano y el estudio de movilidad en bicicleta para Culiacán. Entonces, ahora sí que voy a ceder micrófono y pantalla a los asistentes. Dicen que los últimos serán primero. Entonces, Emanuel, ¿qué te parece si empezamos contigo para que nos comentes de qué va esto de los sistemas de información geográfica y cómo los has aplicado para resolver problemas de movilidad y seguridad vial? Pues sí. Muy bien. Primero que nada, los sistemas de información geográfica muchos los conocemos, pero no sabemos, no los supimos identificar. Es decir, hemos visto qué se ha hecho con ellos, pero no hemos visto, pero no sabemos cómo es que actúan y cómo es que funcionan, ¿no? Un ejemplo de eso son los mapas temáticos. Todos hemos visto mapas temáticos de mil cosas, ¿no? De movimiento ciclista, mapas temáticos sobre centros históricos, mapas urbanos, mapas ambientales. De hecho, ahorita, en este momento, está lo que llaman 3D Day Map Challenge en Twitter, en donde la gente está subiendo mapas. O sea, se trata digamos, un reto en donde la gente diariamente sube un mapa siguiendo una temática. Entonces, ahorita les recomiendo que se metan a su Twitter y pongan 3D Day Map Challenge. Les van a salir miles de mapas para que vean un ejemplo de cómo pueden funcionar y qué pueden hacer con los sistemas de información geográfica, ¿no? ¿Qué son los sistemas de información geográfica? Según Esri, una de las compañías de software que desarrolla software para sistemas de información geográfica, una de las más grandes del mundo, es un sistema empleado para describir y categorizar la Tierra y otras geografías con el objeto de mostrar análisis de la información a la que se hace referencia espacialmente. Este trabajo se realiza fundamentalmente en mapas. Se trata de una base de datos, pero georreferenciada, es decir, revela datos a nivel espacial. Por ejemplo, cuando ustedes ven un mapa, el sistema funciona por capas de información. La capa es como un pequeño trazo del dibujo que tiene información. Por ejemplo, si ustedes vieran un mapa de una ciudad y ven la simbología, o simplemente ven el mapa y ven que tiene manzanas, ven que tiene ríos, ven que tiene árboles, ven que tiene las mismas vialidades. Cada una de esas cosas por separado es una capa diferente. Es una capa de vialidades, es una capa de manzanas, es una capa de área verde. Y al mismo tiempo esas capas tienen información, es decir, no solamente es un trazo o un dibujito de las calles, sino que viene la información de cómo se llaman las calles, qué tan largas están, exactamente su ubicación. O sea, me refiero a las coordenadas geográficas. Y en caso del arbolado puede traer incluso
ser tan detallada que traer el tipo de árbol que es, si produce sombras, si no produce sombras, si es un edificio, suponiendo que es habitacional, puedes tener información sobre si, cuántos pisos tiene, cuántas viviendas tiene, cuánta población tiene ahí. Es decir, en el sistema se puede meter cualquier tipo de información y poder verlo en el espacio. Existen varios formatos para trabajar con sistemas de información geográfica. Bueno, uno de los más populares es el formato HDR, otro es el formato GeoJSON, que se utiliza mucho ya en aspectos de programación. También está KML y KMZ, que usa mucho Google. Y por supuesto está GeoPackage, que ahorita está agarrando fuerza para utilizar datos, por ejemplo, en QGIS. También hay muchos repositorios de información, es decir, datos que ya son abiertos, que uno ya puede utilizar, es decir, uno no tiene por qué ir a campo y levantar sus propios datos, ya hay muchas formas de conseguir datos. INEGI es una plataforma increíble de muchísimos datos demográficos, de vivienda. También está la página de datos abiertos de gobierno, en donde muchos gobiernos, digamos, que tienen planes de desarrollo urbano, y algunos, no todos, los suben y pueden tener datos muy específicos de sus ciudades. También está Google, que no es una plataforma abierta, pero hay formas de extraer datos de Google, sobre todo con sus imágenes satelitales de Google Earth y demás. Y por último está OpenStreetMap, que es como una sociedad abierta en donde todos pueden meter sus propios datos y compartirlos con los demás. Eso sí es total y completamente abierta, y es sorprendente la cantidad de información que hay ahí. Por si alguien ya tiene ligeros conocimientos sobre sistemas de información geográfica y no han utilizado OpenStreetMap, lo recomiendo mucho. Y por último están las herramientas cartográficas. Muchas de ellas son especializadas ya sea para investigar lo que es clima, lo que es relieve, lo que es estudiar con imágenes satelitales. Pero están también las herramientas que son más generales, que las más utilizadas son ArcGIS, ArcMap, y QGIS. En este caso, ArcGIS es pues de paga, y QGIS es totalmente abierto, ¿no? Lo que voy a mostrar más adelante es hecho con QGIS, y es una herramienta bastante completa y bastante sencilla de usar por si alguno quiere empezar a utilizarla, ¿no? Como ejemplo del uso que se puede dar a los sistemas de información geográfica, voy a hablar de un proyecto que se hizo en la ciudad de Mazatlán, de Culiacán, en donde se trataba de un proyecto para hacer intervenciones de seguridad vial para niños, mejorando el entorno escolar. Todo esto fue basado en un concurso del reto Bodnar, en donde pues, era posible meter un proyecto y ganar recursos, ¿no? Y por suerte Culiacán ganó uno de los premios, era premio a nivel mundial. 3 proyectos en México lograron entrar y uno de ellos es Culiacán, ¿no? Entonces esta es la metodología que se utilizó para que fuera seleccionado el proyecto. Y mucho del trabajo fue hecho con sistemas de información geográfica, ¿no? Un poquito más de contexto, Culiacán es el municipio de México con mayor número de muertos, de muertes infantiles en siniestros viales, y es la tercera ciudad con mayor número de muertes por accidentes de tránsito. La mayoría de los accidentes por altas velocidades, ¿no? Entonces el proyecto Culiacán era perfecto para este tipo de proyectos, porque realmente se requiere. Bueno, es en lo que yo participé. Yo en ese momento trabajaba en el Observatorio de Sustentabilidad y me tocó analizar los datos de accidentes de ese año, ¿no? Lo primero que hicimos fue analizar los incidentes viales. Lo que ustedes están viendo ahorita es un mapa de incidentes viales. Estos son todos los incidentes que fueron registrados por el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, el 911. Por suerte, aquí cada vez que se reporta algo, la llamada es georreferenciada en el punto en el que se avisa. Si hubo un choque en una intersección, bueno, se pone un punto en esa intersección y se dice, bueno, fue un choque, o fue un accidente, o fue un atropellado, ¿no? Por suerte, Culiacán cuenta con esta información, aunque si ustedes, muy probablemente en su localidad también se cuenta con esta información, nomás es saber
pedirla por transparencia o tal vez ya esté pública y es empezar a trabajarla, ¿no? Lo único que se hizo con esta información fue limpiarla porque venían algunos, bueno, a veces venían accidentes en hospitales que no fueron realmente cerca de hospitales, sino que fue gente que se accidentó en otra parte y el reporte lo pusieron en el hospital, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, sí es importante limpiar su base de datos y no dejarse llevar por toda la información que ustedes reciben, ¿no? También se utilizó los mapas de escuelas. Lo que ahorita están viendo son la información de las escuelas, ¿no? Sacadas del Sistema Nacional de Información de Escuelas, de la SEP. Esa sí es pública. Lo que aquí no, lo único es que se hizo es que se unieron los datos. Verán, lo que pasa es que cuando ustedes tienen una escuela, según el Sistema Nacional de Información de Escuelas, la escuela de la mañana y la escuela de la tarde son dos escuelas diferentes. Entonces, también si la escuela tiene, digamos, un centro psicopedagógico, también es otra escuela, aunque sea el mismo equipamiento. Entonces, lo que nosotros hicimos, como nos importaba la cantidad de alumnos total que había en este equipamiento, simplemente se sumaron. Si en el mismo equipamiento había 3 escuelas, bueno, pues nomás se sumaron la cantidad de alumnos de esas 3 escuelas y se creó un solo punto de 3 que había, ¿no? Lo segundo fue identificar qué escuelas tenían más accidentes a su alrededor, porque el punto el objetivo del programa era incidir en el entorno escolar, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál entorno escolar era más riesgoso para los alumnos. Entonces lo que se hizo fue crear primero un buffer a 500 metros. Eso quiere decir, es un círculo que mide 500 metros de radio, y para poder visualizar lo que sería el entorno caminable, ¿no? Porque se dice que lo que debe caminar una persona son 500 metros ya sea transporte público, a la escuela, lo que sea, ¿no? Entonces se puso el buffer, y lo siguiente es contabilizar los puntos que hay dentro del buffer. O sea, aquí pongo así un pequeño cuadro en donde ustedes pueden ver la escuela en azul y un pequeño buffer y los accidentes en pequeños puntos rojos. Entonces lo que se hizo fue automáticamente tener la cantidad de puntos y sumarlos. O sea, cuántos de esos puntos están dentro del buffer. Todo eso se hace automáticamente con sistemas de información geográfica y al final se obtuvo esto. Lo que ustedes están viendo es la estratificación de las escuelas con mayor número de accidentes. La parte roja que ustedes ven en el medio, los pequeños puntos rojos que ustedes ven en el medio, son las escuelas con más accidentes a 500 metros. Como ven, están en el mero centro de la ciudad, que también es donde más se conmemoran accidentes. Sin embargo, hay otras escuelas en otras partes que tienen menos accidentes, pero aún así son muchas escuelas que aparecen en rojo, ya que las que no tienen accidentes aparecen totalmente en blanco, ¿no? Otra cosa que se generó fue la detección de vialidades conflictivas. No solamente basta con saber, ok, hay muchos accidentes alrededor de la escuela, sino identificar exactamente dónde están esos accidentes. Y para eso se utilizó, primero que nada, la red vial de la ciudad. Lo que están viendo ahorita es la red vial de toda la ciudad de Culiacán, del Instituto Municipal de Planeación Urbana. Y con eso se utilizó un procedimiento que se llama vecino más cercano, en donde se tomaron todos los accidentes que estuvieran cerca de un tramo de vía. El tramo de vía es de punto a punto, ¿no? De esquina a esquina. Y digamos que se contabilizó cuántos accidentes había en ese pequeño tramo de vía, ¿no? Y como resultado nos dio los tramos de vía, los pequeños trozos de calle con más accidentes en toda la ciudad. Aquí podemos ver un ejemplo a un lado, en donde en una escuela, aquí, bueno, no se logra ver mucho, es un puntito verde en el puro medio, una pequeña manzana, y a los alrededores tiene calles conflictivas, pero enfrente, o sea, en la parte sur y norte, no. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una intervención, bueno, ya sabemos que en esa escuela hay muchos accidentes, pero los accidentes se acumulan a los costados de las escuelas y ahí es donde debe ser la intervención, ¿no? También cabe aclarar que esta es una de las escuelas que al final fue seleccionada. Lo siguiente fue la generación del mapa de calor. La generación del mapa de calor se puede utilizar para muchas cosas. Muchas veces se utiliza para ver las zonas completas conflictivas, pero también se puede utilizar para identificar, digamos, los cruceros más peligrosos. En este caso se utilizó una herramienta, se hizo con base en el cúmulo de puntos. Lo que ustedes están viendo es el cúmulo donde hay más accidentes, o sea, físicamente donde hay más accidentes.
Como pueden ver, se acumula mucho en el centro de la ciudad, también un poco en la parte norte y se va dispersando un poco al sur. Entonces, esto nos ayudó solo a saber dónde se acumulan más los viajes, los incidentes en la ciudad. Después, también se hizo un mapa de calor, pero esta vez por la cantidad de estudiantes. Es decir, a diferencia del otro método que habla del cúmulo de puntos, del cúmulo de accidentes, esta vez se hizo con base en una de las variables en la tabla de la capa de escuelas, que tenía el número de estudiantes total de cada escuela. Se hizo un mapa de calor de dónde hay más estudiantes, no dónde hay más escuelas, dónde hay más estudiantes, y es aquí. En estas pequeñas manchas que ustedes ven es donde hay más alumnos, ¿no? Y esto nos permite, bueno, esto puede ser incluso para analizar un poco de origen y destino, para ver hacia dónde va, cuáles son las zonas atractoras de viaje, más o menos, y saber hacia dónde van. Como ven, hay muchos puntos que no tienen puntaje, bueno, brillo en azul, y es porque a pesar de ser escuelas, tienen muy poca población estudiantil, mientras que hay otras escuelas que tienen bastante población, ¿no? Entonces, por eso es que aquí no se decidió ver dónde había más escuelas, sino dónde había más alumnos. ¿Cómo se seleccionaban las escuelas a intervenir? Teníamos que seleccionar 3 escuelas, porque el presupuesto solamente, el premio solamente era 1 millón y solamente se le iban a dar un poco más de 300,000 a cada escuela. Y para poder hacer algo, digamos, decente, pues no se podían seleccionar una gran cantidad de escuelas. La forma en que se seleccionaron las escuelas fue el traslape de la, utilizando el traslape de la mancha de calor de accidentes con la mancha de calor de la cantidad de estudiantes, se puede ver cómo en muchas de las partes en rojo hay también muchos estudiantes. Es decir, no sé si está claro aquí en el mapa, pero hay muchas partes, digamos, con un brillo azul intenso, que está también en donde hay un brillo rojo intenso. Entonces, utilizando, los puntos son las escuelas, lo que se hizo fue una selección de las escuelas que estuvieran tanto dentro del mapa de calor de lo rojo, como tanto del mapa de calor de lo azul. Y al final se terminó haciendo esta selección. De 646 escuelas que tenía registrado, se hizo un descarte de pues casi 600 escuelas. Esto, ¿cómo se dice? Y después, pues simplemente se eliminó también, se tomó la decisión de eliminar las escuelas del centro. ¿Por qué? Porque el centro ya contaba con planes de zona 30, planes de otro tipo de intervención de movilidad, y además la simple idea de que no toda intervención debe estar en el centro, ¿no? Entonces se extrajeron las escuelas del centro y quedaron 28 escuelas, las cuales aún ustedes podrían decir, bueno, 28 escuelas a elegir de todas maneras son muchas, pero no es así. Muchas de las escuelas, a pesar de que cuentan como diferente equipamiento, están dentro de la misma cuadra o están muy cerca. Y eso es normal, ¿no? La primera regla de la geografía es que lo que está cerca se parece. Entonces, también utilizando el mismo método, pues se seleccionaron varias escuelas cercanas. Sin embargo, por ejemplo, el ejemplo que les pongo aquí es una escuela, es una cuadra, en donde hay 3 escuelas. Y entonces, cualquier intervención que se haga en esa cuadra, pues va a beneficiar a las 3 escuelas. Entonces, realmente, una escuela seleccionada realmente podría significar una ventaja para otras 2 o 3 escuelas, ¿no? Después se hizo un trabajo de campo. Es muy importante que no se dejen llevar. Los sistemas de información geográfica sí les van a ayudar mucho a conocer el territorio. Sin embargo, siempre es importante la verificación. Entonces, lo que se hizo fue ir a visitar las escuelas, ver el entorno, ver cómo funciona, tratar de hablar incluso con las autoridades de las escuelas, y también ver la factibilidad, ¿no? Porque como decíamos, el dinero tampoco era mucho. Si una escuela no contaba sin ninguna calle alrededor, si no había ninguna calle alrededor o de plano no tenía ninguna banqueta, pues el dinero simplemente no iba a alcanzar. Entonces también teníamos que ver cuáles escuelas podían entrar en el concurso y que el proyecto fuera factible, ¿no? También hubo una reunión con varios actores clave del gobierno, que es Tránsito Municipal, el CERI, SPINA y COEPRA. El Tránsito Municipal, por ejemplo, nos facilitó las escuelas en donde había
donde ya ponían un tránsito. Es decir, todas las mañanas iba un tránsito a tratar de detener los carros para que no hubiera accidentes, ¿no? Esto también se georreferenció y con eso se podía hacer un mejor diagnóstico. Al final, tomando en cuenta los datos cuantitativos del CIG, los datos cualitativos que se reunieron en campo, se llevó a cabo la selección de 3 escuelas y 3 escuelas de control cercanas para analizarlo, ¿no? Para poder hacer la comparación con el tiempo. Y como les dije, este fue el resultado. Como dije, este fue un procedimiento ganador que nos permitió tener presupuesto para hacer una intervención. Dicha intervención, pues, no se concluyó, pero ya por asuntos políticos, se concluyó como al 60%. Pero lo que se puede ver aquí es cómo los sistemas de información geográfica son bastante útiles para conocer el entorno, y, ¿cómo se dice? Pero deben estar complementadas con otras cosas para que funcionen mejor, ¿no? Para crear un proyecto no todo puede ser dato duro y no todo puede, pero tampoco puede ser dato pues cualitativo, ¿no? Entonces creo que ya terminaría mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias. Entonces pasaríamos a Ariana, si Sí, nos haces el favor de compartirnos. muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos, en lo que les voy compartiendo pantalla. Y ya me dicen si ahí la pueden ver. Perfectísimo. Muy bien. Bueno, pues yo básicamente no les voy a hablar tanto de movilidad, les voy a hablar de un caso de cómo pueden aplicar el SIG. Sin embargo, la información y el caso o el ejemplo que yo les voy a presentar es súper importante a aquellos que estén interesados en movilidad y en el tema de transporte y de vialidad, porque sí se relaciona mucho y tiene mucho que ver, o sea, sí para después hacer como análisis más integrales. Entonces, les voy a hablar a partir de un caso de estudio, de un ejemplo, que fue lo que hicimos en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que fue un proyecto gestionado, administrado y elaborado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Facultad de Arquitectura, y el grupo de trabajo estuvo conformado por estudiantes del Centro de Investigación en Geografía Ambiental, principalmente, y estudiantes de la maestría en diseño avanzado de Lázaro Cárdenas. Como antecedente, pues Lázaro Cárdenas es una ciudad puerto, es uno de los más importantes, y lo que yo les voy a, de aquí del país, y lo que les voy a presentar básicamente es qué hicimos y para qué nos sirvió al final, o sea, cómo lo estuvimos aplicando. Entonces, en lo que respecta a vivienda, se hicieron evidentemente muchos análisis en el ámbito de lo que es la planeación urbana, pero específicamente para vivienda, nosotros pudimos obtener lo que se le llama densidad habitacional. Entiéndase por densidad habitacional a la cantidad de viviendas que existe en una área dada o en un polígono dado, que para este caso es cuántas viviendas existen en una JEP. Una JEP es un área geoestadística básica y está delimitada o determinada por el INEGI. ¿Qué información fue o de dónde tomamos esa información? De algo súper maravilloso que tiene INEGI que se llama el Inventario Nacional de Vivienda. El Inventario Nacional de Vivienda son bases de datos que sintetizan por AGEP, también por localidad, pero casi es por AGEP a lo que se trabaja. Una AGEP agrupa manzanas, no son manzanas, sino agrupa manzanas. Y lo que presenta es información referente a población y a vivienda, como que viviendas particulares habitadas en una JEP, cantidad de población en una JEP, cuántas viviendas tienen conexión directa a agua potable, cuántas viviendas tienen piso de tierra. Entonces, toda esta serie de variables o de indicadores son los que tienen en la JEP. Y lo que ustedes van a poder observar aquí es que en cada uno de estos polígonos o en
los polígonos que están viendo aquí es que entre más oscuro, ustedes ven esta figura que es un acercamiento al mapa, esto no es un mapa como tal, es una figura, pueden observar que mayor cantidad de viviendas hay. Entonces, que ojo, ya después si quieren más adelante lo podemos ver, pero no es lo mismo hacinamiento ni cantidad de población, es cantidad de viviendas. Se relaciona, pero es diferente. Ahora, ¿qué otra cosa pudimos obtener en cuanto a vivienda? Algo que le llamamos calidad de la vivienda. ¿Calidad en qué sentido? En cuanto a las condiciones materiales, o sea, el material con que están hechas. Y para esto, INEGI maneja diferentes indicadores, que es el material en pisos, material en techos, material en muros, pero nosotros escogimos el más precario, que es el material en piso. También las bases fueron el Inventario Nacional de Vivienda de INEGI y también la unidad en la que estuvimos analizando o el polígono donde estuvimos analizando fueron los AGEPS. Y para este caso lo que ustedes pueden ver aquí es que dónde se concentra, en qué polígonos se concentra la mayor cantidad de viviendas que no tienen algún tipo de recubrimiento, es decir, que tienen piso de tierra. Esto va de lo principal que evaluamos en cuanto a vivienda. Y también hicimos un análisis en lo que respecta a equipamiento urbano. Entonces, para poder hacer análisis de equipamiento urbano, lo más actual que tenemos, a pesar de que es del año del 92, pero es lo que nos da un poco de un marco de referencia o de referencia, es el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. Algunos lo conocerán, otros quizás no, les invito a que lo conozcan. Y básicamente es desarrollado por CEDESOL, es un estudio que establece a través de 6 tomos criterios y lineamientos para la dotación de equipamiento urbano en el ámbito de la planeación urbana y regional. Esto lo hace a partir de una clasificación de las localidades urbanas en función de la cantidad de población. Entonces, en función de esa cantidad de población, le otorga una jerarquía y un nivel o una clasificación. Y a partir de ello establece dónde es necesario qué tipo de equipamiento y a partir de qué cantidad de habitantes y cuál sería el grado de especialización de ese equipamiento. Entonces, son 125 elementos en total que analizan estos sistemas y estos subsistemas, y los engloba en 7, que son básicamente los que están viendo aquí. Entonces, una vez que hicimos esto, ahora les comento cuál es la lógica. Realmente, el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano funciona como un sistema jerárquico de centralidades. Es decir, que a cada localidad le asigna un nivel, que son estos que están viendo aquí en el cuadro regional, estatal, intermedio, a partir de cuánta cantidad de habitantes hay. Y en función de eso dice, bueno, ¿es un elemento indispensable o no es o no es indispensable? Puede ser una localidad receptora o una localidad dependiente y establece radios de servicio regional recomendables y radios de servicio urbano recomendables, que básicamente los radios de servicio vienen siendo zonas de influencia de ese equipamiento, es decir, a cuánta población que quede dentro de esa zona de influencia o radio puede dar servicio a ese equipamiento, o sea, cuál es el alcance, hacia la población. Los radios de servicio regionales recomendables, y no es más que la distancia máxima promedio que recomienda, en este caso, CEDESOL, y que ya tiene lo determina a partir de estudios previos y una serie de experiencias, que los usuarios potenciales necesitarían para trasladarse con relativa facilidad a través de transporte público tradicional entre ciudades o entre localidades muy distantes. Ahora, esto es en lo que respecta a un radio de servicio regional. Nosotros casi siempre trabajamos con radios de servicio urbanos. ¿Por qué? Porque los radios de servicio urbanos es la distancia o también puede ser el tiempo promedio, pero nosotros lo trabajamos con distancia, que los usuarios potenciales de ese equipamiento urbano deben recorrer la ciudad, ya sea a pie, en transporte público o en transporte particular, desde su lugar de residencia para poder acceder
a los servicios proporcionados de ese equipamiento en cuestión. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo sacamos todo el equipamiento urbano para una ciudad? Nosotros no fuimos a levantar censo de decir, este es equipamiento, aquí hay escuelas. Lo que hicimos es que tomamos la base de datos del INEGI y es el DNUE, que básicamente el DNUE es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. El Directorio de Unidades Económicas lo que hace es que todos los establecimientos, desde una pollería, una tienda de abarrotes, una taquería que está en un negocio, en un local, hasta una guardería, un asilo, los censa según las actividades que tienen. Son todos los establecimientos que generan algún bien o algún servicio. Incluso hay hasta centros del DIF, CENDIS, todo. Ahí pueden ustedes encontrar farmacias, consultorios médicos. Entonces, lo que hicimos de todo ese universo, porque pues imagínense cuántos establecimientos puede haber en una ciudad, estuvimos clasificando qué podría ser equipamiento, de qué tipo, a partir de estos subsistemas. Podría entrar en recreación y deporte, que, por ejemplo, en este caso, ¿qué podría entrar para salud y asistencia social? Salud, pues hospitales, centros, centros médicos rurales, urbanos, asistencia social, un asilo. Entonces, todo eso lo hicimos. Empezamos a seleccionar de toda esa base de datos como súper grande, la verdad. Y a partir de eso yo les voy a dar como 3 casos, porque darles caso para todo lo que encontramos, pues básicamente no acabaríamos. Tan solo de puro equipamiento fueron 52 mapas los que generamos por cada elemento que encontramos y es equipamiento público. Entonces, uno de los más significativos, porque son actividades esenciales a la función residencial que tiene una ciudad y que tiene que ver mucho también con la movilidad y la accesibilidad que tiene la población, es lo que en lo que respecta a comercio y abasto. Este es un mapa síntesis que hicimos de esos 3 elementos en cuanto a la distribución de equipamiento comercial por nivel de cobertura. Lo que ustedes están viendo aquí y que fue lo que encontramos es cadenas comerciales, que son estas de aquí, como Sam's, como Bodega Aurrerá, como Walmart, mercados públicos, tiendas de Iconza, no sé si las conozcan, pero son mucho en tenencias, en localidades un cuanto tanto rurales, y tiendas abarroteras de pequeñas cadenas, como los Super 10, no sé si en donde son tienen abarrotes Azteca, tiendas Mersa, Mini Super La Violeta, son como muy locales, pero son pequeñas cadenas. Y a partir de ahí establecimos lo que fue una zona, aquí no le llamamos radio, le llamamos una zona de influencia comercial, porque empezamos a ver que en algunos casos era muy continuo, esos radios determinaban, y había algunos otros negocios por ahí complementarios. Y la población, en este sentido, ¿qué quiere decir este mapa? Que toda la población que está en este color, todas las localidades, es un elemento indispensable que tengan comercio. Y si no lo tienen de manera puntual dentro de la localidad, pueden abastecerse ya sea por un radio de influencia o una zona de influencia urbana. Para este caso, nosotros aquí de entrada ya empezamos a notar que hay localidades como esta que es Playa Azul, Buenos Aires y La Orilla, que carecen de ese equipamiento, por lo que aquí pues ya se empieza a visualizar que hay una necesidad que no está cubierta para esas localidades. Otro elemento que también nosotros identificamos fue escuelas primarias. Ustedes pueden ver aquí los elementos de manera puntual, donde se localizan su ubicación, el radio de influencia que tienen, radio de influencia urbano, y lo que estamos viendo aquí abajo, donde un rectángulo color cremita que dice menos de 2.500 habitantes y otro más cafecito que dice más de 2.500 habitantes, quiere decir que en las localidades
Hola, ¿me escucho? Sí, perfectísimo. Creo que estamos teniendo problemas con la conexión de Ariana. Pensé en un momento que era yo, que yo me había caído y ya estaba pidiendo refuerzos a los compañeros. Vamos a ver si restablecemos ahorita la comunicación con Ariana. Mientras la esperamos, yo creo que podemos iniciar con sesión de preguntas para Emanuel. Entonces, ya saben, para poder hacer su pregunta puede ser vía chat. En este momento se encuentra ya habilitado el chat para que puedan preguntar o levantando la mano como Selim lo acaba de hacer. Entonces, Selim, te voy a pasar micrófono. Creo que ahí ya puedes hacer uso de tu micrófono, Selim. Sí, hola, buenas tardes a todas, a todos. Sí, pues bien interesantes las dos charlas sobre sí. Estaba justamente teniendo una capacitación sobre esa y nos hablaban de las herramientas que nos presentó al principio. No recuerdo el nombre del primer ponente, creo que aquí está, ¿no? Emanuel, sí. Manuel, exacto. Sí, muchísimas gracias. Pues la pregunta es sobre la herramienta que decías que es de uso gratuito. ¿Dónde se puede conseguir o descargar? Solo googlea QGIS, G-I-S, QGIS. Ahí viene, es como es libre, ahí mismo te va a salir download, o sea, es muy fácil de obtener. Ahorita está el 3, QGIS 3. Ese es el que te recomiendo, es lo suficientemente estable. Tal vez te dé un poquito de problemas con los mapas de calor, entonces instalas la versión anterior, ¿no? Como dato, y justo por aprovechando a Emanuel, estamos esperando en enero de impartir un taller de información geográfica en donde vamos a utilizar QGIS para que los que gusten participar sepan que queremos justo aumentar estas capacidades técnicas para poder encontrar, ¿no?, territorios peligrosos y pues que vamos a tener becas del 100%, especialmente a los integrantes, ¿no? Entonces, por ahí, Salim, que te estés al tanto. Tenemos una pregunta de Miguel Ángel. Miguel Ángel, te estoy dando acceso a tu micrófono. Creo que ahí ya puedes escuchar. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es sobre que estoy realizando un trabajo de investigación justo con QGIS, en el que quiero conocer las rutas más eficaces que existen hacia el nuevo aeropuerto que se está construyendo en Santa Lucía, ¿no? Desde diferentes puntos de la ciudad, tomando en cuenta variables como tiempo, costo, velocidad de la ruta, etcétera. Esto para saber si serán suficientes para soportar el tráfico que va a provocar el aeropuerto, ¿no? Mi pregunta es si conocen algún trabajo que ya exista que esté usando esto o alguna metodología que exista para realizar esto. El plugin, la herramienta para QGIS OSM Tools te puede servir. Pones el punto origen, el punto destino y te crea la vialidad más rápida o más corta. ¿Ok? Bueno, esa sería la herramienta. En cuanto a proyectos, no te sabría decir uno. Ok. Uh-huh. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Miguel Ángel. No sé si tengan otra pregunta por ahí. Yo te quisiera preguntar, Emanuel, hablaba sobre limpieza de datos. ¿Cómo haces esta limpieza manual a través de las bases de datos que tú tienes? ¿Utilizas un software adicional para hacer limpieza? ¿Cómo ahí es que ustedes hacen o has hecho este proceso de limpieza? Bueno, depende de dónde estés trabajando, ¿no? Si estás limpiando, digamos, un shape, puedes trabajar directamente desde, digamos, QGIS. Pues abres la ventana en donde te sale el cuadro de información
y ya vas, tú, depende de lo que, es que también depende de lo que quieres hacer, ¿no? Limpiar bases de datos no solamente es, digamos, eliminar réplicas y demás, sino cuando es una base de datos espaciales, hay veces que tienes que eliminar traslapes, o sea, que una capa está, que una parte, un elemento de la capa está por encima de otro, lo tienes que eliminar, o una línea está en un lugar donde no debería estar, o a veces un objeto es muy pequeño y prefieres borrarlo para que no sea tan pesada. Se puede utilizar, en el programa de QGIS es como muy parecido al Excel, o sea, seleccionas los elementos que te sirven o no te sirven y los eliminas, o también puedes utilizar la herramienta de selección por elemento, por categoría, y decir, bueno, no me sirven, digamos, de las calles, no me sirven las que están empedradas, voy a seleccionar las capas que tengo categorizadas como empedradas, las voy a eliminar, ¿no? Pero también es muy sencillo, cuando, digamos que estás trabajando con un shape, el shape es un conjunto de varios archivos y uno de los archivos es archivo.bdf. El archivo.bdf lo puedes pasar a un Excel. Entonces, en el Excel, tú le mueves, ¿sí, no? O sea, tú ya haces la limpieza en Excel, suponiendo que sabes cómo hacer la limpieza elemental, y luego del Excel, te aseguras de que la información tenga un ID. Entonces, ya utilizando un proceso que se llama join, unes la tabla de Excel con la información que ya tienes georreferenciada y ya la metes limpia, ¿no? Ese es un proceso. Otras formas de limpiarse, por ejemplo, si es un JSON, pues igual tienes que conocer tu información y utilizar ya sea, no solo SQL o en Python, es que realmente depende mucho de la forma en que estás trabajando la información, ¿no? Y qué herramienta estás utilizando. Pero es muy parecido, la verdad es que es muy, muy parecido a limpiar una tabla de Excel cualquiera. Nos pregunta Paul Flores si utilizaron PTV Visim para la simulación de tránsito. En el Implan, no. Se supone que hubo una averiguación al respecto, utilizando herramientas de la organización Autotraffic. Pero en el Implan no usamos simulación de tráfico. Usualmente cuando nosotros queremos medir el tráfico, bueno, cuando queríamos medir el tráfico en el Instituto Municipal de Planeación, lo hacíamos a través de aforos. Y los aforos, igual, la cantidad de tránsito que pasa por un tramo de vía o por una intersección, se puede georreferenciar y tener los datos. Perfectísimo. No sé si alguien más tenga alguna duda. Voy a checar rápidamente el chat por si se me fue uno. El mapa... ¿podría repetir, Emanuel, el hashtag del mapa? Ya lo mencionó. El Map Challenge. Bueno, por ahí comentaban que dónde pueden saber más del curso. En nuestras redes sociales estaremos ahí informando sobre las fechas y cuántos lugares disponibles tenemos para el curso. Y a través del correo, si ya están en nuestras bases, seguro les llegará un correo con la información. A mí me gustaría, aprovechando que no hay preguntas, un poco fuera menos técnico, pero en experiencia de tú que estás en el Centro de Ciencias de la Información Geográfica del CONACYT, ¿qué otros proyectos internos a la movilidad han desarrollado a partir de estos sistemas de la información? Por ahí en tu currículum venía, ¿no? Del proyecto de la bici pública y los demás. ¿Qué otros tipos de uso se le podría hacer en temas de movilidad sostenible? Bueno, es que, de hecho, casi estuve a punto de explicar lo de la bicicleta. Bueno, tomando en cuenta el ejemplo del estudio de la bicicleta, el estudio fue basado en encuesta y en aforo, ¿no? Gracias a los aforos, pues pudimos ver dónde pasan más ciclistas, porque crucero de la ciudad pasan más ciclistas. Se hizo aforo de 80 cruces en toda la ciudad. Pero gracias a la encuesta pudimos sacar las líneas origen y destino, es decir, de qué punto a qué punto viaja la gente. Aparte de eso, cruzamos una información en donde vienen las zonas marginadas de la ciudad para saber
si había una relación entre el uso de la bicicleta y el nivel de marginación, cosa que sí hubo. También, gracias a la encuesta, extraímos información sobre la opinión dinámica de viaje de las mujeres. Entonces también sacamos un mapa en donde viene cómo es la dinámica de las mujeres. Ahí descubrimos que la mayoría de las mujeres que usan la bicicleta se mueven por zonas en donde de hecho hay infraestructura. Eso ya es un poco de perspectiva de género. También lo cruzamos obviamente con los accidentes viales para ver si donde las vías en donde más se usaba la bicicleta había muchos accidentes viales, cosa que sí, porque pues, donde hay más accidentes viales son vialidades principales y es donde no usualmente hay más accidentes. También ya fuera del estudio, también se podría hacer un análisis con imágenes satelitales para extraer, digamos, el arbolado que hay en las calles, la cantidad de arbolado que hay en las calles, para ver si en las zonas en donde pasan muchos ciclistas no hay arbolado, y como se dice, y eso pues obviamente que por el calor, pues eso inhibe que haya más ciclistas, ¿no? También se puede hacer las zonas inundables para saber si es factible el uso de la bicicleta en ciertas temporadas. También existen datos, existen datos a nivel global sobre, digamos, contaminación, CO2 en el aire y demás. Lo mejor es tenerlos a nivel local, pero pues muy pocas ciudades lo tienen. Y también eso se puede georreferenciar y saber, suponiendo que te tienes suficientes medidores por la ciudad, pues saber hasta en qué zonas sí se puede usar la bicicleta dependiendo del nivel de contaminantes, ¿no? En la Ciudad de México sí lo pueden hacer. En cuanto a la sustentabilidad, pues como también igual se puede medir la efectividad, cosa que ya hicieron con las ciclovías emergentes en la Ciudad de México, ver aforar cuántos ciclistas hay y al mismo tiempo hacer entrevistas para ver si antes usaban un medio y lo cambiaron por otro, o si es algo temporal, y sobre todo la ubicación, ¿no? Porque es posible, es muy importante que la gran ventaja y la razón por la que yo empecé con sistemas de información geográfica, yo siendo sociólogo, es que me di cuenta que las respuestas cambian dependiendo del espacio. Es decir, tú puedes tener una encuesta y decir el 50% de la gente se opone, ok, pero si lo georreferencias, si tomaste la misma encuesta en 10 puntos diferentes, te das cuenta que en esos 10 puntos diferentes el porcentaje es diferente, que en una parte estuvieron 100% a favor y en otra parte 100% en contra, y es porque las características son diferentes. Entonces, la razón por la que me encantan los sistemas de información geográfica es porque yo puedo decir que el límite es la imaginación. Hay miles de cosas que pueden hacer, desde ir y hacer ustedes sus propios levantamientos hasta utilizar imágenes satelitales para poder medir hasta el área construida en las calles, qué calles tienen pavimento y qué calles no, dónde hay más arbolado, dónde se inunda más y demás, ¿no? Sería imposible ahorita enumerar una lista de todo lo que se puede hacer con los sistemas de información geográfica en cuanto a accidentabilidad o en cuanto a sustentabilidad. Ahí voy a meter mi dedazo, porque justo a mí me interesa la salud pública y he visto cómo, por ejemplo, hay estudios que relacionan enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? A través de dónde están las personas donde se infectaron y si hay zonas, cuáles son las zonas de riesgo, ¿no? Puntualmente para saber dónde incidir, algún terreno baldío, dependiendo del bicho que esté infectando. Recuerdo haber visto un artículo de un australiano que mencionaba que el aumento de personas adultas mayores con problemas de Alzheimer o de, ¿cómo se llama cuando están temblando mucho? Se me fue, Parkinson. Se relaciona con malas condiciones alrededor de la banqueta, ¿no? Porque como no pueden salir y no hay servicios para ellos alrededor, pues pierden lazos sociales y entonces con eso disminuyen sus capacidades emocionales y cognitivas. Entonces sí, evidentemente la imaginación te puede sacar a hacer relaciones ahí muy intensas. Ahí pregunta Elton Osorio en el chat, ¿los pasos para la definición del entorno escolar son generados internamente o siguieron el flujo o las buenas prácticas de alguna institución o colectivo? Fue innovación de nosotros, lo creamos nosotros y no sé, nos pareció bien. Fue un trabajo colaborativo de la institución. Y ya vi que ahí ya le contestaste a Belén, ¿no? De cómo se generan los mapas de calor. Ahora sí que
será aprender a utilizar ahí la herramienta. Ya logré comunicarme con la ponente. Aparentemente se les fue la luz, entonces no va a poder regresar a la sesión de hoy. Está muy interesante su tema también, y seguro todos ustedes y todas tendrán muchísimas preguntas que hacerle, pero pues bueno, por temas ahora sí que fuera de nuestro alcance y que son temas de la nueva normalidad que no podemos controlar, pues nada, nos vamos a quedar hasta aquí. Emanuel, muchísimas gracias por liderar esta misión. Hugo nos comenta ahorita que están los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Es muy interesante ver la diferencia de votaciones y su referencia como geográfica en tiempo real, ¿no? O sea, todavía es como el boom. Sí, completamente. Muchísimas gracias, Emanuel. Emanuel va a ser justo el tallerista que va a impartir este taller en enero. Todavía nos faltan aterrizar ahí unas cuestiones, pero bueno, para que lo tengan mapeado a todos los asistentes y a todas las asistentes que les interesa, sigan en nuestras redes sociales, vayan checándolo. Voy a permitirme compartir pantalla por última vez, nada más para recordarles, no dejarlos ir, sin recordarles la siguiente sesión. La siguiente sesión va a estar liderada por los regios. Nos vamos a ir del Pacífico al norte. Ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Ok, estamos teniendo... Creo que ahí va. Creo que ya es un tema de Mercurio retrógrado y demás. Ok, ahí está. Entonces nos vamos a ir al norte. Nos vamos a hablar sobre calles completas, qué son, cómo se gestionan. Muy importante, temas de regulación, porque ha habido ahí temas donde se generan ciclovías, pero luego los reglamentos de tránsito o las normas de obra no contemplan cuáles son las medidas que tienen que tener cada región en temas de, ahora sí, de la implementación en calle. Nos va a acompañar Sheila Fernández Quirós y Eduardo Aguilar Bar desde el Distrito Tech y Javier Sánchez de el Implan de Monterrey. La próxima sesión es el próximo miércoles a las 18 horas en horario de Ciudad de México. Y pues nada, les recordamos que estas sesiones se suben a redes sociales, entonces pues vayan a Facebook, estamos como Estrategia Misión Cero, y E-Misión Cero estamos en Twitter y en Instagram, para que vayan checando ahí lo que tenemos para ustedes, ¿no? Para irles ofreciendo. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Emanuel, por liderar la misión de hoy. Te agradecemos bastante. Ariana, te agradecemos también bastante, muchísimo por liderar también la misión de hoy. Esperemos volvernos a escuchar por acá para que nos compartas tu experiencia. Y pues nada, un abrazo a todas y a todos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos.